El sol se ocultaba lentamente tras los cerros cuando Julieta cerró la ventana de su pequeña casa en un barrio olvidado de la periferia de Guadalajara. El aire olía a humedad y a ceniza, una mezcla que parecía quedarse pegada a la piel, igual que las miradas de los vecinos cada vez que ella salía a la calle. Hacía 3 años que su vida había dado un giro amargo. Su esposo, un taxista, había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces las habladurías se esparcieron como fuego, acusándola de cosas que nunca hizo. Decían que lo había traicionado, que lo entregó a la policía, que se había quedado con dinero ajeno. Julieta nunca respondió. Se refugió en el silencio, en su costumbre de limpiar casas ajenas para sobrevivir, en ese orgullo quebrado que aún la mantenía de pie. Pero esa tarde, mientras el cielo se tornaba violeta y el viento agitaba los cables eléctricos, un coche oscuro se detuvo frente a su casa. Era un vehículo de esos que no suelen meterse en su colonia. Vidrios polarizados, pintura brillante, llantas relucientes. A Julieta le dio un vuelco el corazón. No era normal ver algo así por ahí. Se quedó inmóvil unos segundos, observando desde la ventana. Antes de continuar, si estás escuchando esta historia, te invito a suscribirte y dejar un comentario contándome desde qué parte del mundo estás mirando. Así podremos seguir compartiendo más historias como esta. La puerta sonó 3 veces. Golpes firmes, medidos, casi elegantes. Julieta tragó saliva, tanteó sus pasos y abrió apenas una rendija. Frente a ella se encontraba un hombre de unos 40 años, bien vestido, con una expresión tranquila, pero con una mirada que imponía respeto. Sus manos, limpias y fuertes, contrastaban con su porte de alguien acostumbrado a dar órdenes. «¿Julieta Ramírez?», preguntó él con voz grave. «Sí. ¿Quién pregunta?». El hombre sonrió, sin mostrar los dientes. «Me llamo Héctor Silva. Sé que no me esperaba, pero necesito hablar con usted. Es sobre su esposo». Julieta sintió que el suelo se le movía. Nadie mencionaba a su esposo desde hacía años. El nombre se había vuelto una herida enterrada que fingía haber cerrado. «¿Mi esposo?», repitió, apenas en un hilo de voz. «¿Qué sabe usted de él?». Héctor miró alrededor, como asegurándose de que nadie los escuchara. «¿Podemos hablar adentro?». Julieta dudó. Había algo en su presencia, una mezcla de poder y calma que inspiraba tanto miedo como curiosidad. Después de unos segundos, abrió la puerta y lo dejó entrar. La sala era humilde, con muebles gastados, paredes amarillentas y una foto vieja de su boda en el estante principal. Héctor se quedó observándola un momento. «Bonito lugar», comentó. «Se nota que ha pasado mucho aquí». Julieta no respondió. «Diga lo que tenga que decir». Él se sentó, cruzó las piernas y sacó una carpeta negra de un maletín. «Su esposo, Luis Vargas, trabajaba para mí». Julieta se heló. «¿Qué está diciendo? Mi esposo era taxista». Héctor negó suavemente con la cabeza. «No, Julieta. Luis usaba el taxi como fachada. Transportaba cosas que no debía. Y una noche desapareció con un paquete muy importante. Desde entonces lo hemos estado buscando». El silencio llenó la habitación. Julieta no podía creer lo que oía. Todo lo que había sufrido, los rumores, el desprecio, eran por esto. «Está diciendo que era un criminal». «Digo que se metió en problemas», contestó Héctor con serenidad. «Pero también que quizás no lo hizo solo. Por eso estoy aquí. Quiero saber si dejó algo». Julieta tembló. No por miedo de él, sino por lo que su esposo pudo haber hecho. No dejó nada, solo deudas y vergüenza. Héctor la observó con detenimiento, como si intentara leer más allá de sus palabras. «Si le sirve de consuelo, Julieta, Luis no murió». Ella lo miró con los ojos abiertos de par en par. «¿Cómo dice? Vive, pero no está libre».
Hay gente que todavía lo busca y si él cae, usted no estará a salvo. Las palabras cayeron como baldes de agua fría. Julieta apoyó una mano sobre el respaldo de la silla. ¿Y qué quiere que haga? Héctor respiró hondo. Ayúdeme a encontrarlo. Usted es la única que puede hacerlo sin levantar sospechas. Julieta soltó una risa nerviosa. ¿Yo? Ni siquiera sé si quiero volver a verlo después de todo lo que me hizo. Lo entiendo, respondió él con voz serena. Pero escúcheme bien. Si lo encontramos antes que otros lo hagan, puede salvarle la vida, y la suya también. Desde el exterior se escuchaban las voces de los vecinos que pasaban murmurando, sin saber que detrás de esas paredes estaba gestándose algo mucho más grande que un simple chisme. Julieta miró al hombre frente a ella y vio algo que no había visto en años, una posibilidad. Durante los días siguientes, la vida de Julieta cambió. Héctor comenzó a visitarla con discreción, siempre a distintas horas. Le llevaba documentos, fotografías antiguas, nombres de personas que podían haber visto a Luis. Ella, al principio reacia, empezó a colaborar poco a poco, movida por la mezcla de curiosidad, miedo y ese resentimiento viejo que todavía no sanaba. Pero la relación entre ambos se transformó lentamente. En las conversaciones nocturnas, donde el olor a café llenaba la casa, Julieta descubría en Héctor algo inesperado. Una tristeza silenciosa, un peso detrás de esa autoridad que imponía. Él, por su parte, empezó a verla como algo más que una pieza útil en una búsqueda. Vio en ella una mujer fuerte, marcada por el dolor, de esas noches donde la humedad hacía que la ropa se pegara a la piel. Héctor llevó a Julieta a un lugar apartado, un pequeño café que parecía ajeno al caos de la ciudad, con luces tenues y música suave de fondo. Allí, frente a una taza de café espeso, Héctor sacó de nuevo la carpeta negra que tanto había significado para Julieta en esos días. «Mira esto», dijo señalando una fotografía. Luis no estaba solo en sus problemas. «Esta es Rosalía, alguien muy importante en toda esta red». Julieta observó la foto. Rosalía tenía una sonrisa fría, de esas que no llegan a los ojos, una mujer joven con una mirada que podía helar a cualquiera. «¿Quién es?», preguntó Julieta con una mezcla de sospecha y miedo. «La mano derecha de Lorena», contestó Héctor. «Una pieza clave, peligrosa y despiadada. Ella fue la última en ver a Luis antes de que desapareciera. El peso de esa información cayó sobre Julieta como una losa. Cada vez sentía más cerca ese mundo oscuro que no quería para sí misma, pero del que ahora era parte inevitable. Se dio cuenta que para encontrar a Luis tendría que enfrentarse no solo a Lorena, sino también a todo lo que el pasado le había negado. Su dignidad, su fuerza, incluso su capacidad para confiar. En medio de la conversación, el celular de Héctor vibró con insistencia. Era un mensaje corto, pero con un contenido claro. «Se acercan, muévanse». Sin darle tiempo a reaccionar, Héctor se puso de pie con rapidez, cubrió la carpeta y tomó la mano de Julieta con firmeza. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Vamos». La lluvia empezó a intensificarse y los dos salieron a la calle con prisas, mezclándose entre las sombras de la noche. En ese momento, Julieta comprendió que no había vuelta atrás. La mafia, la búsqueda, la traición, todo estaba entrelazado en su destino. Y aunque todo parecía desmoronarse alrededor, ella se aferraba a esa chispa de esperanza que Héctor había encendido en su alma. Un faro que ahora debía seguir con valentía. Por primera vez en mucho tiempo, Julieta sintió que podía pelear por algo más que sobrevivir. Podía luchar por recuperar su vida y la verdad de su esposo, aunque eso significara enfrentarse a una guerra que no sabía si estaría preparada para ganar. La noche, envuelta en la tormenta, parecía conspirar con el destino para marcar aquella huida inesperada. Julieta y Héctor
Apresurados y empapados, se adentraron en un laberinto de calles angostas y callejones apenas iluminados, donde el eco de sus pasos se mezclaba con el rugido lejano de los truenos. Cada sombra era una amenaza, cada cruce una posible trampa. Julieta sintió como el pulso se le aceleraba, pero junto a ella Héctor mantenía una serenidad férrea, su mirada siempre atenta, buscando cualquier indicio que los delatara. «¿Quiénes son?», dijo Julieta al borde del agotamiento, sin perder de vista la oscuridad. «Gente de Lorena», contestó él susurrando. «Quieren evitar que sigamos adelante con esta búsqueda». Tomó su mano con fuerza. «Pero no te preocupes, no voy a dejar que te pase nada». El miedo golpeó fuerte, pero también nació una determinación nueva en ella. No más esconderse, no más silencio. Julieta comprendió que no solo estaba peleando por Luis, sino también por ella misma, por recobrar la dignidad que el tiempo y el desprecio le habían arrancado. En medio de aquel escape, encontraron refugio en un pequeño departamento que Héctor tenía en un barrio más seguro, lejos de las miradas curiosas y las calles rojas de peligro. Allí, mientras se secaban y compartían una cena sencilla, Julieta comenzó a entender el peso real de la vida que había decidido enfrentar. «He estado en este mundo demasiado tiempo», confesó Héctor con melancolía. «A veces siento que cada paso que doy me aleja más de la persona que solía ser, pero contigo, Julieta, siento que puedo conservar algo de humanidad». La confesión quedó flotando en el aire, una mezcla de comprensión y vulnerabilidad que estrechó el lazo entre ambos. Los días se convirtieron en semanas, y la búsqueda de Luis adquirió un ritmo casi obsesivo. Mientras tanto, Lorena no se quedaba atrás, moviendo sus piezas con astucia y crueldad, dejando señales claras de su presencia, mensajes anónimos, llamadas amenazantes y un temor creciente que Julieta trataba de ocultar. Y entonces, llegado un día, sucedió lo inesperado. Una llamada telefónica con una voz que resonó en el silencio como un disparo. La voz de Luis, herida y débil pero viva, confirmaba que estaba atrapado más cerca de lo que pensaban, pero también en más peligro. Ese instante desató un torbellino en Julieta. El temor y la esperanza se entrelazaron con una intensidad insoportable. No estaba sola. Tenía a Héctor, pero también a sus propios miedos, recuerdos y fuerzas que se despertaban para enfrentar la tormenta que se avecinaba. En las calles de Guadalajara, la guerra estaba lejos de terminar, y Julieta estaba decidida a no ser otra víctima más. Su destino, marcado por el desprecio y el abandono, comenzaba a transformarse en una lucha donde la valentía, la verdad y el amor tenían la última palabra.